Cordial saludo a mis hermanos y amigos. Continuamos entonces en el seminario de Apostasía Omega y en este caso vamos a ver cómo en las publicaciones, en el área de las publicaciones, se ha introducido errores y doctrinas de demonios. En este caso vamos a ver el ataque en las publicaciones a la mediación, a la intercesión de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Hemos dejado este tema aparte porque la verdad es demasiado impresionante. Vamos a ver cómo a través de las publicaciones de la guía de estudio de la Biblia, de la escuela sabática, por ejemplo en este caso, en el primer trimestre del año 2011, el título de esta lección se llamó Jesús lloró, y trataba sobre la Biblia y las emociones humanas. Vamos a ver que en esta guía de estudio se enseña el asunto del confesionario. Nosotros sabemos que de una manera engañosa Satanás introdujo en el romanismo, en la Iglesia Católica, se introdujo la depravación de confesarle los pecados a un mortal pecador como es el sacerdote. Y aquí en esta guía de estudio se va a enseñar a los hermanos a confesar los pecados a otra persona. Vamos a ver. Aquí está en la lección 1, vemos en la contraportada, vemos en la clave de abreviaturas, vemos que se recomiendan este tipo de Biblias ecuménicas, ¿sí? La Biblia de Jerusalén y la NBI, la Biblia Nueva Versión Internacional. Esta es una Biblia ecuménica que ha omitido muchos textos y por lo tanto muchas doctrinas. Y en esas lecciones de escuela sabática o guías de estudio de escuela sabática solamente se recomiendan Biblias con tendencia católica. Nunca vamos a encontrar una Biblia antigua, porque ese es el plan del nuevo orden mundial. Aquí en la lección 4, con fecha miércoles 19 de enero, estamos hablando para los que van a investigar del año 2011, primer trimestre del año 2011, Jesús lloró. Pueden confirmar en la lección 4, el día de miércoles 19 de enero, dice, confesarse mutuamente los pecados. Hermanos, esto es romanismo, esto es catolicismo, confesarse mutuamente los pecados. Y para eso van a utilizar ellos el texto de Santiago 5:16. El texto de Santiago 5:16. Allí, en Santiago 5:16, en las versiones que ellos utilizan, justamente dice así, que se deben confesar los pecados, pero vamos a ver que realmente no son los pecados, sino las faltas. Las faltas entre hermanos debemos, sí, pedir perdón los unos a los otros, pero los pecados es solamente debemos confesarlos a Dios. Aquí en esta pregunta, dice, ¿cómo interpretas la recomendación de Santiago de confesarse los pecados el uno al otro? Medita en esto y ve cómo puedes aplicar su enseñanza en tu vida. En otras palabras, ¿cómo puedes tú meditar en este texto y aplicar que debemos confesarnos mutuamente los pecados? Entonces aquí, de manera sutil, el autor da como un hecho que nos debemos de basar en una falsa traducción para confesar los pecados mutuamente. Vamos a darnos cuenta al final de esta explicación que ese término, confesar los pecados, es una Biblia jesuita que se ha introducido ese término en las Biblias jesuitas que se utilizan para enseñar esta falsa doctrina. En esta parte de acá vemos que el que escribe esto, obviamente como todo un jesuita, promueve la confesión mutua. Aquí dice, además, la confesión mutua profundiza las relaciones interpersonales. Aquí está la evidencia de que se enseña la confesión mutua de pecados, confesarse mutuamente los pecados. Esto es una herejía, hermanos.
porque solamente a Dios le podemos confesar nuestros pecados. El asunto de confesar los pecados es una prohibición en las Sagradas Escrituras, y el Señor no está de acuerdo con eso. Acá dice, en esta palabra dice, ciertos problemas son creados por el deterioro de las relaciones interpersonales, malentendidos, calumnias, celos, etc. Seguir el consejo de Santiago no solo aliviará la carga psicológica, sino también traerá fortaleza renovada para cambiar las conductas destructivas. En otras palabras, si seguimos el consejo de Santiago, según este texto de jesuita, en la versión jesuita, de confesarse mutuamente los pecados, según este escrito, este jesuita exalta el consejo de Santiago para afirmar la confesión católica entre adventistas. Esto es lo que se está enseñando en las publicaciones adventistas, enseñando a confesarse mutuamente los pecados. Y además son tan descarados que aceptan que puede ser destructiva este tipo de confesión. Aquí dice, y esto es destructivo para las personas involucradas. Tremendo engaño, ¿cierto? Pero las personas no se dan cuenta de eso. Y para nublar la mente, solo mencionan a Dios en el último párrafo, pero la infiltración ha quedado ya establecida. De esta manera las personas que leyeron esto y que pusieron en práctica esto, como lo dice aquí, meditan esto y ve cómo puedes aplicar su enseñanza en tu vida, ¿qué han hecho? Ir a confesarle los pecados a otro pecador. Y no es lo mismo que confesar las faltas entre hermanos. Cuando un hermano comete un error con otro hermano, pues obviamente hay que reconocer y pedirle perdón. Pero una cosa es confesarse las faltas y otra cosa es confesar los pecados. Aquí dice claramente, el contar tus pecados a otros alivia la carga de pecado. Eso es una herejía, porque solamente debemos contarle nuestros pecados a Cristo. Vamos a ver esta Biblia. Aquí tenemos la foto de la Biblia jesuita. Aquí tiene el logo IHS de los jesuitas. Este es el logo de los jesuitas. En esta Biblia, Santiago 5:16 dice, confesad vuestros pecados unos a otros. Esta versión jesuita es la que utilizan ellos para enseñar que nos debemos confesar los pecados unos a otros. Y esta idea de confesar los pecados unos a otros obviamente es jesuita. Aquí está, en esta misma Biblia, en el epílogo, ¿cierto? Está la explicación. Dice, Santiago exhorta a confesar los pecados a los hombres. Santiago 5:16. Con estas explicaciones, esta es una Biblia muy antigua, jesuita, con estas explicaciones ellos están fortaleciendo las manos y fortaleciendo el confesionario para inducir a la gente a que vaya a confesar los pecados al sacerdote. Y como estas Biblias están introducidas en el adventismo, con estos textos jesuitas están induciendo a los adventistas a confesarse mutuamente los pecados. Hay algo interesante entre lo que es los alcohólicos anónimos y los jesuitas. Quizás para nadie es conocido, o muchos desconocen, que los alcohólicos anónimos fueron fundados por los jesuitas. Solamente lo vamos a mencionar, ¿no es cierto?, en ocasión de la celebración de los alcohólicos anónimos. Ellos escriben algo así como esto. Por ejemplo, dice, la sociedad de alcohólicos anónimos está centrada espiritual y moralmente. Casi todos los miembros de Alcohólicos Anónimos llegan a creer y a depender de un poder superior que la mayoría de nosotros llamamos Dios. En Alcohólicos Anónimos prácticamente no se han obtenido plenas recuperaciones del alcoholismo sin esta fe que es tan importante. Dios, tal como lo concebimos, es el fundamento sobre el cual está construida nuestra comunidad. Pero nosotros vemos que en la historia
en la historia de Alcohólicos Anónimos ha sido fundada por la orden jesuita. Dice, presentamos aquí las alocuciones de dos de los más antiguos y apreciados amigos de Alcohólicos Anónimos en el campo religioso, el padre Edward Dowling, de la orden jesuita, ¿cierto? Y el doctor Samuel Schoemaker, clérigo episcopal. Y aquí dice claramente que estos alcohólicos anónimos han sido influenciados por los jesuitas. Pero ¿qué hay de interesante en esto? Que en el libro, en la guía de estudio de la escuela sabática, en la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática, en el año 2000, aquí vemos en el año 2000, estudiando el libro de los Proverbios, en la contraportada, después de la clave de abreviaturas, está los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Y esto es una infiltración jesuita en las propias publicaciones de la Corporación Adventista. Vamos a ver un ataque más a la Biblia, ¿sí? Aquí en esta Biblia Reina Valera, recomendada en la Corporación Adventista, es más, esta es la Biblia Reina Valera, la nueva Reina Valera 1990. Apreciados hermanos y amigos, esta Biblia forma parte de la dotación que le entregan a la persona que recién se bautiza. Le van entregando la Biblia al que recién se bautiza, esta versión, ¿cierto? ¿Y qué dice? Allí en esta frase donde dice distintivos de esta nueva Reina Valera, esta versión de la Santa Biblia no es una traducción más, es la antigua y clásica Reina Valera, cuya revisión de 1909 ha sido ahora actualizada y esclarecida por el trabajo coordinado de expertos bíblicos católicos, evangélicos y hebreos. Una obra cordialmente ecuménica, ya que la Biblia es el libro de Dios para todos los seres humanos. Apreciado hermano, cuando te bautizaste, te entregaron esta Biblia católica, evangélica y hebrea, cordialmente ecuménica, de manera que muchos textos de estos han sido cambiados para irte familiarizando, ¿no es cierto? Miren cómo la comparación de esta Biblia es la nueva, es una contradicción, ¿no? A pesar de que es una Biblia ecuménica y católica, en esta Biblia, la nueva Reina Valera del año 2000, aquí esta Biblia, esta traducción de la Biblia de la Sociedad Bíblica Emanuel, en Santiago 5:16 no dice confesaos vuestros pecados, sino confesaos vuestras faltas unos a otros. Ese detallecito se les pasó por alto, y con la misma Biblia cordialmente ecuménica podemos demostrar que la palabra pecados fue cambiada por la palabra faltas, confesaos vuestras faltas unos a otros, fue cambiada por las versiones jesuitas, confesaos vuestros pecados, ¿cierto? Y sin embargo, ya después, unos años después, en su versión Reina Valera, siglo XXI, esta es una nueva Biblia Reina Valera, ya le cambiaron de faltas a pecados, volvieron entonces a la versión jesuita. Vamos a ver cómo en la corporación se ha hecho en esta apostasía omega un ataque a la niñez adventista, hermanos. Esto es algo impresionante también, porque en todos los folletos de menores y de niños, las únicas versiones que se recomiendan de la Biblia es la versión Dios habla hoy, ¿cierto? Que es editada o fue elaborada en la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano, ¿cierto? Y allí en 1979
Alfonso López Trujillo, mire este nombre, Alfonso López Trujillo, era el secretario general de CELAM, que es el Consejo Episcopal Latinoamericano. Prácticamente, hermanos, pongan mucha atención, vamos aquí a resaltar esta parte, pongan mucha atención. Dice, en esta Biblia Dios habla hoy, dice, el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM mira con satisfacción la publicación completa de la versión popular de la Biblia en español Dios habla hoy, la cual, realizada con la colaboración de biblistas católicos, contiene, de acuerdo con nuestra petición, ¿qué cosa? Los libros deuterocanónicos, y está destinada a la difusión de la palabra de Dios en América Latina. Hermanos, esta Biblia que se recomienda en los folletos de los niños trae los libros deuterocanónicos, y aquí podemos ver la revista Jardín de Infantes, los versículos, mis versículos para memorizar. Los niños que aprendieron o que aprenden los versículos de Jardín de Infantes, de la versión Dios habla hoy y de la nueva versión internacional, como lo dice aquí, aprenden versículos católicos, ¿cierto? Versículos acortados, mutilados, incompletos. Allí vemos claramente en la parte final de cada versículo la versión de la Biblia utilizada. Dios habla hoy, nueva versión internacional, nueva versión internacional. Esa es la realidad de las Biblias. ¿Cómo están atacando a nuestra niñez? Un punto más, y que en este sí vamos a detenernos unos buenos minutos, y es el ataque o la apostasía omega en el área de la educación adventista. Hermanos, vamos a ver quiénes son tus pastores. ¿Quiénes son tus pastores? En este artículo que la misma Universidad de Montemorelos está publicando, en este artículo, en este canal que se llama Noticias Comunicando, ¿cierto? Noten lo que dice: busca CETAI acreditación de la ATS. ¿Qué es la ATS? ¿Qué es la CETAI? ¿Qué es acreditación? Bueno, aquí vamos a encontrar, dice, personal de la Asociación de Escuelas de Teología. Entonces, ATS es Asociación de Escuelas de Teología. Aquí está la sigla en inglés, ¿no? Asociación de Escuelas de Teología. Visitó la Universidad Mexicana como parte del proceso de acreditación del CETAI, Seminario Teológico Adventista Interamericano. Seminario Teológico Adventista Interamericano. A ver qué pasa con esto. Resulta de que la Asociación de Escuelas de Teología ha buscado la acreditación para este seminario, ¿cierto?, que pertenece a la Facultad de Teología Adventista, y busca la aprobación o la acreditación para alcanzar la membresía acreditada por parte de la Asociación de Escuelas de Teología. Por tal modo, los doctores Gary Rieb Estrella y José La Bastida, ahora vamos a ver quiénes son estos personajes, miembros del personal de dicha asociación, visitaron la institución el 20 de julio del 2010. Estos señores, que son jesuitas, han visitado las instituciones corporativas, han venido a educar a los pastores en sus doctrinas jesuitas para poderlos graduar como doctores. Anteriormente ya se había buscado la acreditación de la ATS, ¿cierto?, que es la Asociación de Escuelas de Teología. Sin embargo, debido a cambios administrativos, bueno, ellos tuvieron que volver a llamar a estos señores. Estos son tan descarados que ni siquiera se quitaron la sotana y la pinta de cura, ¿cierto?
Y ahí están los pastores, muchos de esos pastores muy reconocidos como Mark Finley, ¿cierto? Aquí los vemos, aquí podemos identificarlos, estos pastores de años en la corporación. Quizás en el mundo, cuando ustedes escuchen este tema, o ya si lo han visto, podrán identificar a sus pastores. Estos son los que los están educando, los están llevando de vuelta a Roma, porque para poderse volver doctores y especialistas, tienen que buscar la aprobación, la acreditación de los jesuitas. ¿Sí? Esta es una tremenda realidad. ¿Quién es este señor Labastida, al que vemos aquí sentado, firmando y acreditando a los pastores? Obviamente que esta es la graduación, ¿cierto? De estos ya pastores, no son jóvenes, son ya viejos, avanzados en edad, pero que hacen sus doctorados, pero aprobados por los jesuitas. Miren lo que dice acerca de José Labastida. Academia, dice, de Roma, Italia, presidente y rector y profesor de teología. José Labastida tiene doctorado en teología moral de la Academia Alfonsina de Roma y del Instituto de Teología Moral de la Universidad Luterana. Miren, este señor es un jesuita y este es el que los viene a educar a los pastores corporativos que se van a graduar como doctores. Por eso estos pastores se van a hacer su doctorado y cuando regresan vienen a enseñar doctrinas jesuitas y vienen con un concepto totalmente errado de lo poquito que han aprendido en las universidades. De hecho, las universidades están inundadas de jesuitas y de enseñanzas jesuitas también. Este otro señor, el Gary Estrella, ¿cierto? Es un profesor asociado de teología práctica en el ministerio hispano y es un ministro hispano. Este es un católico, hermanos, católico, enseñando, ¿sí? Aquí vemos Unión de Teología Católica, un católico romano enseñándole la doctrina y graduando a estos pastores asalariados, ¿cierto? A quienes ustedes, apreciados hermanos y amigos, sostienen con sus diezmos para que les enseñen todo este tipo de doctrinas jesuitas y los lleven de camino a Roma. Aquí los tenemos nuevamente, José Labastida y Gary Estrella. Y noten lo que dice la sierva del Señor en Testimonios para los Ministros, en la página 271. Vamos a escuchar las palabras de la sierva del Señor. No firme el pueblo de Dios en ninguna de nuestras instituciones una tregua con el enemigo de Dios y del hombre. El deber de la Iglesia para con el mundo no es acomodarse a sus ideas y aceptar sus opiniones, sus sugerencias, sino prestar oídos a las palabras de Cristo por medio de su siervo Pablo. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? Esto se aplica, en un sentido especial, a la unión matrimonial con los no creyentes, pero cubre un campo más amplio que este. Se aplica a nuestras agencias ordenadas por Dios, a nuestras instituciones de salud, a nuestros colegios, a nuestras casas editoras. Muy bien, aquí está claramente establecida la prohibición en yugo desigual con los incrédulos jesuitas en las instituciones de educación. Pero estos pastores son los que ustedes, apreciados hermanos, mantienen con sus diezmos y sus ofrendas y que gozan de tantos privilegios para ir a aprender enseñanzas, a ser enseñados por los jesuitas y volver a las iglesias, a los templos, a enseñar las doctrinas del romanismo.
Qué tristeza, apreciados hermanos. Esto es lo que está sucediendo. Muy bien. Vamos a ver cómo en la adoración se está introduciendo a través de las publicaciones el lenguaje católico. Ya hemos visto algunas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en el 2011, en este libro dice: comprometidos para cumplir la misión, servicio de consagración e inauguración. Vamos a ver lo que contiene, por ejemplo, esta enseñanza, ¿sí? En la parte, aquí vemos, por ejemplo, en la agenda, aquí dice culto divino, ceremonia de educación e inauguración. Noten la palabra, aquí está la programación, ¿cierto? Aquí está la programación, y acá en la parte final dice presentación del orador, meditación musical, y aquí dice homilía, la homilía. Y en la parte de acá dice letanía. Estas son palabras prácticamente de un lenguaje católico que se han introducido en el adventismo. Y vamos a ver que la letanía tiene que ver con un intercambio de palabras donde una persona habla y las otras responden. ¿Sí? En los salmos responsoriales, por ejemplo, donde el sacerdote lee y la congregación responde. Miren cómo se ha introducido esta práctica de la letanía en esta ceremonia de consagración. El líder dice: hemos venido hoy en el nombre de Dios, y la congregación dice: así lo haremos. El líder vuelve a decir: pastor, y el presidente de la unión dice: así lo creo. Es una letanía católica, no es un mensaje más, sino una letanía católica. Bien, vamos a dedicar una parte especial para hablar del ecumenismo puro, ¿sí? Del ecumenismo 100%. Sin embargo, vamos a mencionar que ya las iglesias o los templos adventistas, o que la asociación ya no es sino una corporación, una empresa afiliada al gobierno, a quien se le asigna un código de afiliación con su personería jurídica, y que esto es básicamente un matrimonio con el Estado. Ellos reciben, al afiliarse con su personería jurídica, al afiliarse al Estado, reciben unos ciertos beneficios del Estado, pero a cambio de vender la verdad, a cambio de pertenecer al Concilio Mundial de Iglesias, y esto, como vamos a ver más adelante, les lleva a ciertos compromisos de no agresión. Aquí vemos el diploma, por ejemplo en México, lo da la Secretaría de la Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí está el registro constitutivo de esta iglesia que acabamos de ver. Aquí vamos a ver las siglas SGAR 9293. Esto proviene de una resolución o de un registro de la iglesia, que se lo da la Secretaría de Gobernación, el Estado, para reconocerlo como asociación religiosa. Ahora las iglesias, llamémoslo así entre comillas, las iglesias son asociaciones religiosas, son empresas, y entonces aquí dice: se reconoce con este registro como asociación religiosa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 1993. Esta es la evidencia de que las iglesias se han constituido en asociaciones religiosas. Y noten lo que dice: la Santa Sede se alegró que la Iglesia Católica y las demás organizaciones religiosas pudieran beneficiarse del Estatuto de Asociaciones Religiosas AR, que les permite resolver muchos problemas prácticos de cada día en un espíritu de diálogo, particularmente por medio de la Subsecretaría para Asuntos Religiosos y la Dirección General de Asociaciones Religiosas. La Santa Sede, o sea el Vaticano, y las autoridades eclesiásticas, Roma,
son sin embargo conscientes de las restricciones que la reforma del 92 ha mantenido a la actividad pública de las religiones. Apreciados hermanos, esta es la evidencia de que se han afiliado, y noten lo que dice esta última parte, ¿sí? ¿A qué se deben sujetar como asociación religiosa? En el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dice que las asociaciones religiosas deberán, primero, sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan y respetar las instituciones del país, ¿sí? Van a respetar las leyes, inclusive las leyes dominicales. Abstenerse de perseguir fines de lucro o preponderantemente económicos. Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenas a su religión. Deben respetar los cultos y las doctrinas de demonios, hermanos. A eso se han sujetado. Así como el fomentar el diálogo, el ecumenismo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país. Por eso son corporaciones. A eso se han sujetado. Propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas, lo mismo que la ONU. Y el artículo 9 dice, las asociaciones religiosas tendrán derecho en los términos de esta y en su reglamento A. Y aquí están entonces los privilegios. Apreciados hermanos, las asociaciones religiosas pertenecen al Estado. Eso significa que la corporación adventista se ha casado con el Estado y entonces está fornicando con los reyes de la tierra. Que Dios los bendiga, mis hermanos. En el próximo tema veremos cómo se está enseñando a ser adventista, pero pensar como católico.